de droga, donde mucha gente se está rehabilitando para la gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El mensaje tiene como título, Iglesia, la opresión mental como arma de las tinieblas para afligir al creyente. Vuelvo y repito el título para los que toman apuntes. La opresión mental como arma de las tinieblas, o sea, un arma del diablo. Amén. Es oprimir a las almas, a los creyentes y no creyentes. Amén. Para afligir al creyente, dice la palabra. La opresión mental como arma de las tinieblas para afligir al creyente. Muchos cristianos y gente no cristiana o no creyente también son oprimidos hasta en sus sueños. Cuando están de pronto descansando, cuando el sueño cae, el reposo cae sobre sus vidas, sobre sus lechos, dice la palabra del Señor que muchos son oprimidos, porque hay espíritus, amén. Jesucristo vino a traer libertad, dice, a los cautivos, y dice a los oprimidos, ¿por quién? Diga, por el diablo. O sea que la opresión es bíblica, amén. Son espíritus, la lucha del cristiano es espiritual, no es contra carne y sangre, no, Señor. Aquí se vive un conflicto, aquí en la tierra, pero en lo espiritual se viven batallas cósmicas. Los ángeles del Señor están luchando para que a ti la muerte no te alcance, porque el diablo está tirando de todo para destruir la humanidad. Y por eso es que ocurren tantos accidentes, muertes, homicidios. Las tinieblas se están moviendo, acabando con la raza humana, mi hermano. Y por eso el apóstol Pablo no se equivoca al decir en Efesios 6:12, porque nuestra lucha, no tenemos lucha contra carne y sangre, no, Señor, sino contra huestes espirituales de maldad, gobernadores, principados de las tinieblas, mis hermanos, que no quieren que la palabra de Dios se predique a la luz de las Escrituras. Escúchenme en esta introducción. Es importante, iglesia, conocer que todos los seres humanos de una u otra manera han sido oprimidos en algún momento de sus vidas por entidades espirituales de maldad, donde actualmente el diablo, el enemigo de Dios, está tomando y ejerciendo una autoridad que no le pertenece, ya que se está aprovechando para atormentar las mentes y los cuerpos de muchos creyentes, atormentándoles y oprimiéndoles para que hagan su voluntad y no la voluntad de Dios. Por esta causa, Dios hoy quiere que usted, mis hermanos que están aquí, los que me escuchan a la distancia, conozcan el mensaje titulado La opresión mental como arma de las tinieblas para afligir al creyente, mis hermanos. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo considere que la opresión demoníaca y satánica que se está llevando sobre el pueblo de Dios es algo serio, mi hermano. Esto no es un juego. Aquí no estamos jugando a ser cristianos. El diablo no juega a ser diablo. El diablo, dice la Biblia, viene a robar, a matar y a destruir. Esa es la misión de Satanás. Pero dice la palabra que la misión de Jesucristo, ¿cuál era? Juan 10:10, a traernos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad, mis hermanos. Debemos contrarrestar esta amenaza con armas espirituales, ya que la iglesia de Jesucristo tiene el poder y la autoridad legal de parte de Dios para derribar y derrotar toda opresión del reino de las tinieblas sobre los hijos de Dios en este mundo. La pregunta que muchos se pueden estar haciendo actualmente, en este momentico, la pregunta que muchos están haciendo es, ¿qué es la opresión? Hoy Dios te quiere enseñar qué es la opresión, porque muchas personas que tienen problemas de adicción a los vicios, llámese como se llama, o las drogas, son oprimidas. Ellos no quieren, como nos pasaba mucho en el pasado, no queríamos hacer eso, no queríamos consumir, pero había una atadura tan fuerte que nos llevaba a la desobediencia y nos impulsaba y nos sacaba. Muchas personas de las fundaciones, de centros de rehabilitación que yo visito, ¿qué pasó con fulanito? No, pastor, el lema es, se le soltó la cadena. ¿Qué significa eso? Me dijo un joven, pastor, se me soltó la cadena. Yo, ¿cómo así que se le soltó la cadena? ¿Anda en bicicleta o qué, hermano? No, pastor, es que volví a recaer. En muchos centros de rehabilitación eso le llaman. Volver a recaer es que se le soltó la cadena. Y resulta que yo no entendía. Y hay muchos jóvenes que por causa de la opresión que ejerce el diablo sobre sus vidas, están volviendo atrás. Se están apartando hasta los caminos del Señor, a los cuales el Señor los ha llamado. Amén. Escuchen esto, según el diccionario, iglesia, la opresión es el acto de oprimir, de sofocar, de presionar o someter, ya sea a una persona
o a una comunidad. Vuelvo y lo repito. ¿Qué es opresión según el diccionario enciclopédico? Es el acto de oprimir, de sofocar, presionar o someter ya sea a una persona o a un pueblo. Amén. Eso es opresión y eso Dios nos quiere hablar. Ejemplo, someter a una persona, por ejemplo, a vejámenes y abusos sexuales, laborales, sentimentales. Eso es opresión. Amén. Hay mucha gente que está oprimida, mucho pueblo de Dios también se encuentra oprimido por esa causa, mis hermanos. En el área de la sociedad se le conoce también como opresión social, donde un gobernante o un grupo abusa oprimiendo al pueblo. Amén. Colocando leyes, colocando impuestos que todo el mundo tiene que someterse. Y se vuelven muchas veces algunos gobernantes unos tiranos, mis hermanos. Escuchen esto, iglesia. Todo tipo de opresión conocida en la actualidad tiene su origen espiritual, en el mundo espiritual, donde son los demonios y huestes espirituales de maldad que tienen la misión de oprimir y desesperar a la raza humana, sometiéndolo a su voluntad, a lo cual se le conoce con el nombre de opresión demoníaca. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿De la opresión demoníaca? ¿Algunos saben qué es la opresión demoníaca? Mis hermanos, la opresión demoníaca es cuando un espíritu, como les decía ahora, hay mucha gente que piensa que el espíritu de drogadicción no es un espíritu, sino que es dice hasta la misma ciencia psicológica, dice la misma psiquiatría, que es una enfermedad. Ya los espíritus los maquillan, los disfrazan. No son espíritus, es una enfermedad. Este tiene una enfermedad de demencia, este tiene claustrofobia, este tiene una enfermedad que se llama esquizofrenia, y así la catalogan. Pero la Biblia, la bendita palabra del Señor, no dice que es una enfermedad. Dice que es algo espiritual, como el endemoniado Gadareno. No sé si conocen la historia, ahí está en la Biblia, mis hermanos, que habla la palabra del Señor de eso. Ahora escúchenme bien, mis hermanos. En otras palabras, la opresión demoníaca es la obra de fuerzas espirituales malignas que nos instan a pecar, a negar la palabra de Dios y a sentirnos muertos espiritualmente, a ser esclavos de cosas pecaminosas. Eso es opresión. Y los mismos demonios lo confiesan. En el Ministerio de Liberación, los mismos demonios confiesan eso. Es que yo tengo que oprimir a esa alma. Esa alma me pertenece a mí. No la suelto. Y ese es el problema por el cual muchos que se dicen ser cristianos hoy en día viven oprimidos por los demonios, por el diablo. Porque la misión de los demonios, ¿sabe cuál es? Oprimir a las almas, atormentarlas si es posible. Más cuando le abrimos puertas, voluntariamente. ¿Qué es abrir puertas? Cuando sabemos que lo que debemos hacer es apartarnos de ese vicio y no nos apartamos, sino que nos involucramos. Cuando sabemos que tenemos que apartarnos de esas amistades que no nos convienen, en vez de apartarnos, lo que hacemos es andar para arriba y para abajo con esas amistades que no convienen. Eso es abrir puertas, iglesia. Y cuando eso pasa, entonces vienen esos espíritus y nos oprimen, nos atamos. Primero viene la atadura espiritual, luego viene la opresión demoníaca, que es más fuerte, mis hermanos, donde el demonio toma posesión de esa persona y lo lleva a destruir hasta su propia familia, destruir su hogar, destruir su relación de pareja, qué sé yo, mis hermanos, sus relaciones personales. Esa es la completa realidad, mis hermanos. Ahora escúchenme bien, vamos a ver qué nos enseña la Biblia. Porque sí, el pastor habla muy bien en esa introducción, pero ¿qué me enseña la Biblia? A ver, a los que trajeron Biblia, a los que toman apuntes. Busquen, mis hermanos, Primera de Samuel. Libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Cuando estén ahí me dicen amén. Libro del profeta Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y como siempre, antes de dar lectura a la palabra, quiero orar por este mensaje para que el Espíritu Santo les dé sabiduría en esta hora. Señor, tu palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que tú has preparado para los que le aman. Aquí estamos, Señor, con el único propósito de recibir una enseñanza, una sana doctrina, de descifrar, Señor, lo que nos quieras enseñar hoy en esta hora. Te pedimos, Espíritu Santo, trae espíritu de sabiduría sobre esta reunión, trae revelación de Cristo a nuestras vidas por medio de esta predicación. Y exalta a Jesús en mi oración. Señor, me hago a un lado para que el Espíritu Santo, el Espíritu de enseñanza, venga sobre mi vida y ministre tu palabra como tú quieras, Señor. Es mi oración en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. Primera de Samuel capítulo 16. ¿Estamos ahí, iglesia? Vamos a leer, mis hermanos, del versículo 14 en adelante. Hay un título que dice, escuchen esto, lo que dice este título. Dice, David, ¿qué hace? Toca para Saúl. ¿Pero qué toca? Diga, el instrumento musical. Por eso aquí nosotros, antes de empezar la predicación, tocamos unas alabanzas para la gloria de Dios. Para que haya, ¿qué? Diga, libertad. Para que haya un ambiente espiritual. Y los demonios huyan de este lugar en el nombre de Jesús. Primera Samuel capítulo 16, versículo 14. Leemos la bendita palabra del Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción y la revelación del Espíritu de Dios. Versículo 14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué pasó? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Tremendo ese versículo. Si usted lo puede entender y meterse de una antes de empezar el recorrido de la lectura, dice la palabra que el Espíritu de Dios se apartó. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Se apartó. ¿De quién se apartó? De Saúl, rey de Israel. Y dice la palabra que en el lugar del Espíritu Santo, ¿quién vino? Tremendo esto. Vino un espíritu malo de parte de Jehová. Versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Mire, te atormenta, diga, te oprime. Porque eso es lo que hacen estos espíritus. Atormentan a las personas, la están oprimiendo, por eso estamos hablando de la opresión. Versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas ¿qué? Alivio. O sea, liberación. Hay liberación cuando alabamos a Dios. Ahí lo dice la Biblia, lo muestra bíblicamente. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mire todas las cualidades que tenía el rey David antes de ser rey. Era un siervo de Dios. Imagínese usted todas las cualidades que tenía este hombre. El versículo 19 dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí. Isaí era el papá de David. Y dice el versículo 19, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Dónde estaba él? Con las ovejas. Y toda la familia le da la espalda. Y cuando llegó el profeta Samuel a ungir al futuro rey de Israel, David no estaba ahí, estaba con las ovejitas. Y él era el salvador de Israel, era el salvador de su pueblo. Y era despreciado y desechado por la familia. Como muchos de los que están aquí escuchándome, son los más despreciados y los más desechados, y aún Dios quiere tener misericordia de ellos. El versículo 21 dice, versículo 20, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y dice la Biblia que le amó mucho. O sea, este rey le amó mucho a David y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí, yo no te ruego que esté David conmigo, que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo, escuchen esto, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo, ¿qué pasaba? El espíritu de opresión se apartaba. Amén. Es como muchos de los que están aquí. Quizás cuando uno llega a este lugar, o a una fundación como esta, o a la iglesia, hay espíritus que están ahí en el aire y tienen poseída la mente de las personas. Y algunos se atreven a decir, ya llegó ese pastor a fastidiarnos otra vez, a predicarnos un mensaje. Y yo viendo una película aquí bien buena y llegó a interrumpir. No son ustedes. Es el espíritu de opresión que está ahí, que no quiere las cosas de Dios, las aborrece y las detesta. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Dice, escúchenme esto, mis hermanos, el versículo 14, léalo conmigo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, o sea, del rey de Israel,
y le atormentaba, o sea, le oprimía un espíritu malo de parte de Dios. Dice la palabra del Señor. Escuchen esto, ¿por qué pasó eso? Es bueno saber por qué ocurría eso. Saúl desobedeció grandemente a Dios, a tal punto que quitó la confianza de Dios y la puso en una hechicera, una hija del diablo, consultándola en lugar de Dios. Y por eso era fuertemente oprimido y atado por un demonio que continuamente la atormentaba. Aparte que este hombre desechó la palabra de Dios. El Señor lo mandó a acabar con una plaga que había de personas malas, enemigas del pueblo de Dios. Y este hombre no obedeció la palabra, cumplió la palabra a medias. Y entonces eso desagradó a Dios y por eso Dios lo quitó del reinado. Y dijo, yo me voy a proveer de rey para mi pueblo. Y ahí fue donde vino David y fue ungido como rey de Israel. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Mientras el Espíritu de Dios estaba en ese hombre, ganaban las batallas Israel. El pueblo era bendecido. Pero ¿qué pasó cuando se apartó el Espíritu de Dios? Vino un espíritu malo de parte de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con esta palabra a los que me ven por el Facebook o YouTube? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Que tremendas cosas caen en la mano del Dios vivo, dice la palabra. Y si nos apartamos de los caminos de Dios, nada bueno nos va a esperar. Por eso el Señor a ti te dice, vuélvete en amistad con Dios, Job. Vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Amén. Porque si no tenemos paz, ¿qué tenemos? Diga, opresión. Somos oprimidos todo el día. Más si sabemos que tenemos un llamado de parte de Dios y no queremos cumplirlo, mi hermano. Esa es la realidad. La opresión demoníaca es una realidad espiritual que experimenta todo tipo de personas en todo el mundo, tanto creyentes como no creyentes, y puede resultar en depresión, en enfermedad y problemas emocionales. Por eso hay mucha gente que hasta padece esquizofrenia, locura, por tanta opresión, los demonios. No sé si usted ha visto ese tipo de personas, hablando sola en las calles, o tirando piedras, o peleando con las paredes, se dan golpes con las paredes. Son espíritus que lo están oprimiendo. Esas personas pueden ver a ese demonio cómo lo está atormentando y le está diciendo, lárgate de mi vida, lárgate. Y usted ve a esa persona hablando sola y dice, está loca, se le corrió la teja. Y usted no puede creer, pero sí, es algo espiritual, mi hermano. Eso es lo que pasa con el problema de las drogas. Muchas personas bajo el efecto de la maldita droga también tienen alucinaciones, que llaman alucinaciones. Y son oprimidas terriblemente por los demonios. Pero Jesucristo te quiere hacer libre. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos liberta. Si le cree a Dios, claro está. Escúchenme en esto, mis hermanos. Lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Hay unas razones, mis hermanos. Hay unas cosas que necesitamos hacer para ser libres de toda opresión demoníaca, según la Biblia. ¿Me gustaría conocerlas? Hay cuatro cosas que necesitamos hacer para ser libres de toda opresión demoníaca a la luz de la palabra. Número 1, reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Reconocerlo. Aceptar que te equivocaste. Aceptar que estás cometiendo un error. En pocas palabras, reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Lea conmigo el versículo 15. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 15. Léalo conmigo, ¿qué dice? Y los criados de Saúl, escuchen, los criados, los empleados que tenía este rey. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ellos podían ver lo que este rey estaba padeciendo. Eran los sirvientes, los criados. Y sabían cómo este hombre estaba siendo oprimido, cómo se estaba enloqueciendo. Más cuando fue a buscar a una hechicera. Dice que para consultarla, en vez de consultar a Dios. Por eso la brujería no es de Dios. Amén. El diablo les paga muy bien a los brujos. No sé si ustedes sabían eso. Les paga muy bien. Yo le puedo traer el amor de su vida. Solamente haga esto. Tómese este bebedizo y verá que yo se lo traigo. Es más, no me pague ahora, me paga después. Esa es la mentira más mentirosa del diablo. Y le cumple. ¿Con tal de qué? De atar a las almas. Y por eso los brujos no padecen tanta necesidad. Tienen que estar todo el día encerrados en un cuarto oscuro con muchas veladoras, invocando a sus dioses paganos, a sus demonios. Y ellos están en contra de los pastores que predican la sana doctrina. Y quieren hacer caer la iglesia y hacer caer al pastor.
Porque saben que el pastor está predicando la verdad que les hace libres. Y ellos, el propósito de ellos es a tener atadas a las almas. Reemplazar en pocas palabras al Espíritu de Dios con el espíritu de error y de engaño. Dice el versículo 16 de 1 de Samuel 16. Diga pues, le dicen estos criados a Saúl el rey, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ellos querían el bien para su amo, así como el pastor quiere el bien para sus ovejas. Y no solamente se lucra de sus ovejas y las explota, no señor, sino que les predica el alimento y les ayuda en lo que puede ayudarles. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la misión de los pastores, de los que predican la sana doctrina, ayudarles las almas para que sean libres en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que estos siervos se preocuparon tanto porque podían ver cómo su amo estaba siendo oprimido. ¿Y sabe qué le dicen? Le dicen, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano su arpa y tenga alivio. O sea que hay libertad, hay liberación cuando alabamos a Dios, que no se te olvide. Cuando alabas a Dios con alabanzas que inspiren, en el que inspira el Espíritu Santo, hay libertad. Por eso la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El diablo tiene que salir huyendo de ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Este rey reconoció que tenía un problema. Reconoció que era fuertemente oprimido por el diablo. ¿Y sabe qué? Dijo, sí, consígame uno. Consígame uno que sepa tocar, porque el Espíritu de Dios se apartó de mí. Y estoy siendo atormentado por los demonios. El rey reconoció eso, que necesitaba la ayuda de Dios. Reconoció su falta. Yo he pecado contra Jehová, haciendo lo malo, dijo él. Es necesario también, mis hermanos, reconocer que es la alabanza a Dios un medio poderoso para traer liberación demoníaca sobre un lugar y sobre nuestras vidas. Por eso es bueno, mi hermano, que no usted esté escuchando tanta música secular, sino que aprenda a escuchar a Dios y alabar a Dios y postrarse delante del Señor. Amén. Es necesario reconocer que es la alabanza a Dios un medio poderoso para traer liberación. Cuando alabamos a Dios, los demonios se van. Cuando esté usted afligido, el Señor mismo dice, ¿está alguno triste? Cante alabanzas, cante alabanzas. Se va el espíritu de opresión de nuestras vidas, dice Santiago. Cuando reconocemos que necesitamos de Dios en nuestra vida, Él promete ayudarnos y socorrernos de toda opresión demoníaca. El Salmo capítulo 12, grábeselo bien. Salmo capítulo 12, versículo 5 dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, o sea, necesitados, ahora me levantaré, dice el Señor, pondré en salvo al que por ello suspira. O sea que el Señor promete levantarse cuando está siendo oprimido, pero usted tiene que tomar su parte, y es reconocer que necesita la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una persona está oprimida, iglesia, hay una pesadez de espíritu y de densa oscuridad sobre ella. Es como una nube negra, mis hermanos, que sigue a la persona y que hace llover sobre ella solo maldición, mis hermanos. Es posible que la persona tenga conocimientos bíblicos, como este rey. Tenía conocimiento de la palabra, era un servidor de Dios, pero decidió hacer lo malo. Y por eso estaba siendo oprimido por los demonios, por los espíritus malos, de parte de Jehová, dice la palabra. Es posible que la persona, como le decía, tenga conocimientos bíblicos. Es más probable que conozca algunas promesas de Dios, pero debido a la tremenda opresión no es posible para ella ejercer la fe. Y por eso es que muchos se apartan más bien, se vuelven al mundo, se vuelven atrás. Y ya le sirven es al diablo y no a Dios. Segunda cosa que necesitamos hacer, son 4 y finalizo, para ser libres de la opresión demoníaca. Número 1, reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Número 2, acepte la ayuda que Dios envía con humildad. Número 1, a reconocerla. Sí, yo necesito de Dios, sí, ese vicio me está destruyendo.
me acabó mi hogar, me acabó mi familia. Esas decisiones malas que he tomado en mi vida no me han servido para nada. Me destruyen, me apartan más de Dios, me alejan del propósito de Dios en mi vida. Una cosa es reconocer y otra es aceptar esa ayuda de Dios. Con humildad, no con orgullo. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito que usted me venga a hablar de Dios. Yo también sé leer la Biblia. Yo tengo mi Biblia abierta en la casa. Y se llenan de orgullo su corazón, no tienen humildad. Segundo, acepte la ayuda de Dios con humildad. ¿Cuántos dicen amén? Ya el versículo 17 de 1 Samuel tiene fundamento bíblico. Dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. A petición de sus siervos. ¿Y qué le dijo Saúl? No fue orgulloso, tuvo humildad. Era el rey, estaba siendo oprimido por un demonio, un principado quizás en su vida, y dijo: bueno, búscamelo, pues búscame uno que toque bien, que alabe a Dios de corazón, no como esos que quieren llenar, artistas que quieren llenar de plata y conciertos solamente para llenar sus bolsillos. No, Señor, que alabe a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, versículo 18: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra y prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. ¿Qué era lo más importante? Dios estaba con él. Si Dios está contigo, mi hermano, el diablo se puede parar de cabeza o de cola, qué sé yo, y Dios lo va a guardar. Amén. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Cuando aceptamos de corazón y con humildad la ayuda de Dios, que Dios nos envía por medio de su palabra, encontramos paz en nuestra alma oprimida, iglesia. Lea el versículo 19 de 1 Samuel 16, dice: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Él sabía dónde estaba David. Envíeme a ese, porque tenía más hijos Isaí, y él especificó a cuál de ellos necesitaba. Y era el propósito de Dios que fuera David. Amén. Si está siendo continuo, escúchame bien, iglesia, si está siendo continuamente oprimido, Dios hoy te dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica. Eso lo dice en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay que ser agradecido. Eso es humildad. Cuando levantamos y le decimos: Señor, gracias por este día. Señor, gracias por este desayuno. Señor, gracias por esta bebida. Mira, que un siervo aquí me compartió. Gracias, Señor. Hay que ser agradecido hasta por los alimentos que recibimos. Amén. Gracias, Señor, acaba la noche, tuvimos un día un poco fuerte, pero nos sostuviste con tu mano de poder. Amén. Y la paz de Dios, dice Filipenses 4:7. Si usted hace eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué va a guardar la paz de Dios? Diga: mi corazón y mi manera de pensar. Si usted es guardado en su corazón y en su manera de pensar, no necesita más, tiene la paz de Dios. Eso lo dice la palabra. Tercera cosa que necesitamos hacer para ser libres de toda opresión del diablo: número uno, reconocer. Número dos, aceptar la ayuda de Dios. Y número tres, oiga bien, escuche al que Dios escogió para ayudarte a ser libre de toda opresión. Escucha a esa persona que Dios escogió. Dios envía ángeles de carne y hueso, los envía. Vaya, predíquemela, fulanito. Vaya, aconséjemelo. Dios usa hasta los padres de familia. Cuando ven su hijo que anda en malos pasos, viene el papá o la mamá: hijo, esa amistad que usted tiene como que no le conviene. Yo veo que no es algo, me dice a mí. Tengo una corazonada. No es una buena amistad para usted. Apártese, mi hijo. Y de ahí para allá, el padre lava sus manos y la responsabilidad es de su hijo. ¿A cuánto no nos ha pasado? Nuestros padres nos aconsejaban, hacíamos todo lo contrario y no nos damos contra el mundo. Y después decíamos: mi papá, mi mamá, mi abuela, mi familiar tenía razón. El pastor tenía razón. Dios me habló.
pero no quiso escuchar su voz. Por eso la tercera cosa que necesitamos para ser libres de esa opresión es, oiga, escucha al que Dios escogió para ayudarte a ser libre. No deseche, dice la palabra, al que nos amonesta, dice la Escritura. Amén. Versículo 21, léalo conmigo, tiene fundamento. Primera de Samuel 16, 21 dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, o sea, delante de Saúl, y dice que este hombre, este rey, le amó mucho y le hizo su paje de armas. Amén. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, con esa opresión que tenía, escuchaba al hombre de Dios, escuchaba las alabanzas que ese David cantaba. Aunque dice la Biblia que después se llenó de celos y después quiso matarlo, porque ese espíritu inmundo que tenía ese rey era un espíritu malo. No había nada bueno en ese espíritu malo. En el diablo no hay nada bueno, mi hermano. El diablo, como le decía ahora, no ofrece nada bueno a nosotros, y mucho menos a los cristianos. No les ofrece nada bueno. Así que Dios, a ti que estás ahí, te dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque el diablo no te tiene nada bueno. Dios escogió a Jesús, mis hermanos, como el instrumento de liberación de los oprimidos en este mundo, según las Sagradas Escrituras. Si usted va conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 38, ahí en su Biblia, Hebreos 10:38 dice, como Dios ungió, dice el apóstol Pablo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, tienes el poder de parte de Dios para traer consuelo o una palabra de liberación a los oprimidos por el diablo. El diablo nos viene a oprimir, pero el Espíritu Santo nos viene a ¿qué? Diga, a consolar, por eso es el consolador. ¿Usted me le quiere dar un aplauso al Espíritu Santo de Dios en esta hora? Es para el Espíritu Santo. Él está aquí en medio de nosotros. En conclusión, escúchenme bien, solo con la ayuda y el poder de Dios podemos ser libres de toda opresión demoníaca del diablo en nuestras vidas. Cuarta y última cosa que necesitamos hacer para ser libres. Número 4, rendir completamente la voluntad nuestra a la voluntad de Dios para tener alivio. En otras palabras, rendirnos completamente a la voluntad de Dios para tener alivio. ¿Sí me entendieron? Eso lo tenemos que hacer. El versículo 23 de 1 Samuel 16 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. O sea que David podía tener discernimiento y ver el espíritu que estaba atormentando al rey. Y entonces cuando venía ese espíritu malo, de un momento el rey estaba bien. No sé si ustedes han visto ese tipo de personas. ¿Están bien? Están eufóricos, alegres, y pasan de la alegría a la tristeza en cuestión de segundos. Y una noticia les disgustó y empezaron a acabar con el niño del perro, con todo en la casa, a tratar mal a su familia, a su esposa o su esposo, qué sé yo. ¿Sabe por qué? Espíritu malo lo atormenta y lo oprime. Y David sabía, cuando el espíritu malo venía de parte de Dios, y este hombre estaba ahí, así como están algunos aquí relajados, y un momento a otro se levantaba, y vos qué tenés conmigo, y se le venía encima, era el espíritu malo. Y entonces David, ¿qué hacía? Corría a tocar la alabanza, y había liberación. Por eso siempre acostumbro en los cultos, antes de la predicación vamos a alabar a Dios. Alabemos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio. Había que, diga, liberación. La opresión se iba. Ahora sí podemos entender cómo Dios nos da las armas para ser libres de la opresión. Ya es decisión suya si quiere vivir atado o esclavizado, con todo respeto se lo digo. En conclusión con este mensaje, es necesario como creyentes que aprendamos a repeler los ataques de la opresión demoníaca, rechazando todo pensamiento y todas voces de espíritus que entran
a nosotros para hacernos daño. Porque si cedemos, escúchenme bien, si cedemos, nuestra vida será atormentada continuamente por estos espíritus de maldad, los cuales debemos combatir con armas espirituales. Un arma espiritual es la oración. Cuando usted se sienta que está como oprimido, váyase para el baño, enciérrese en su cuarto, póngase a orar y verá que se va la opresión. Ponga alabanza, no ponga música triste, secular. Gente que coloque es que música de despecho, ¿para qué? Para atormentarse más, para que los demonios lo atormenten. Y le diga, mátense, porque por culpa suya se le fue el amor de su vida. Y son músicas deprimentes, hasta los mismos psicólogos no recomiendan que usted escuche música secular. Música es que, no sé, que trae depresión. Una música deprimente no alegra su espíritu, antes lo entristece. Y lo llevan al suicidio. Hay mucha gente que se mata, salen de esos conciertos, de esa música de cantina y salen a pegarse un tiro, a matarse. Otros salen a buscar el amor de su vida y cuando llegan allá se acuerdan que ya tiene pareja, ya lo dejó, ya que va a buscar. Para su casa, busque a Dios más bien, que Dios le tiene quizás su media naranja. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad, iglesia. Porque las armas de nuestra milicia, dice el Señor, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Que Dios nos guarde y nos libre de toda opresión maligna. Es el consejo de Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor. Señor, gracias por tu palabra.